Atención con esto. Adolescentes infractores del Virgilio Guerrero en Quito provocaron un incendio y hay cierres viales en donde, verán, en medio de una jornada de coches bomba aquí en Quito, los adolescentes infractores del centro Virgilio Guerrero al norte de la capital han provocado un incendio. Hay calles cerradas en estos sectores aledaños. Aproximadamente al mediodía del día hoy, un grupo de adolescentes de este centro de Virgilio Guerrero, ubicado al norte de Quito, incendiaron colchones, ante lo cual las autoridades del centro tomaron acciones para salvaguardar la integridad de los adolescentes e inmediatamente se comunicaron con instituciones como Policía Nacional, EQ 911 y el Cuerpo de Bomberos para controlar este incendio y evitar la propagación de alguna manera del mismo. Así lo señala textualmente la SNAI. Al momento, 14 horas, las entidades encargadas están en este centro, aunque no se han podido apaciguar las llamas. Los cierres viales ante las emergencias están en la avenida Galo Plaza Lazo e Isaac Albeniz y calles Morlán, Wolfgang Mozart y Manuel Lizarzaburu, y en las calles Samuel Fritz y El Inca. El Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero acoge a menores de edad que han cometido algún tipo de delito. América Latina está amenazada por una policrisis alimentaria. La directora regional del Programa Mundial de Alimentos PMA, Lola Castro, sostiene que la situación regional es muy preocupante. La amenaza climática, la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación global, estas han provocado una policrisis, como llama, que pone en riesgo la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Así lo afirmó la directora regional del Programa Mundial de Alimentos, PMA, la española Lola Castro. La situación regional continúa muy preocupante, pues hemos tenido muchas crisis antes en los últimos años y las seguiremos teniendo. Así lo señaló Castro en el marco de un evento sobre capital humano que se celebra en Brasilia. La crisis climática está subyacente, latente, nos toca todos los días a la puerta. Tenemos huracanes, inundaciones, sequías y tenemos ahora el Niño con nosotros, indicó. Sobre este fenómeno climático que según científicos se prolongaría hasta mucho más allá de mediados del 2024, explicó que se agrava una situación ya preocupante, pues por ejemplo mucha gente que ha conseguido plantar en Centroamérica, por ejemplo, esta amenaza se ha sumado a la crisis de la COVID que redujo el acceso a una alimentación de calidad y llevó a que en algunos países los sistemas alimentarios se rompieran y que millones de personas caigan en la pobreza, así lo afirmó Castro. La inflación alimentaria, sobre esto según la funcionaria del PMA, luego llegó esta invasión rusa y la crisis de Ucrania y con ello una alta inflación de los precios de alimentos en América Latina y el Caribe, donde los países se están o son productores pero también exportadores. De acuerdo con al PMA, en América Latina y el Caribe ha habido una inflación de alimentos de hasta el 50% y hasta mucho más allá en algunos países, todo lo cual ha incluido por generar pues lo que Castro define como policrisis. Como consecuencia de esto y según informes de las Naciones Unidas, tenemos 43 millones de personas en inseguridad alimentaria y entre ellas 11 millones en situación severa. En América Latina y el Caribe, puntualizó Agencia EFE. El impacto en las escuelas, la directora del PMA subrayó el impacto que toda esta situación ha tenido en la educación en una región en la que 90 millones de niños dependen de la alimentación escolar. Si se quitan estos programas, como ocurrió durante la crisis de la COVID, no van a la escuela, no aprenden y el capital humano de la región, que es una de sus grandes oportunidades, se cae.
afirmó. En este marco, se mostró convencida de que los gobiernos deben promover la cooperación con productores locales para mantener el flujo de alimentos de calidad hacia las escuelas, como recomienda un informe presentado esta semana en Brasilia. Víctimas. Buscar víctimas de la dictadura ya es política de Estado en Chile. ¿Qué nos dice Diario La Hora? El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este 30 de agosto del presente el decreto que daría paso a una inédita política de búsqueda de las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura del extinto Augusto Pinochet, que gobernó entre 1973 a 1990. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro y no puede ser una sin la otra, afirmó el mandatario chileno durante una emotiva ceremonia que siguió visiblemente emocionado, rodeado de políticas activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la tiranía. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de mover todas estas barreras para esclarecer las circunstancias de desapariciones y o muerte de las víctimas de desaparición forzada, subrayó. El plan apunta a instalarse como una política nacional permanente y sistemática para esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a los 1.469 personas, menciona Agencia EFE. Además, hace una denuncia en Fiscalía, para variar, a la Junta del Exterior por anular elecciones del 20 de agosto. El artículo 287 del COIP dice que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o asimile o simule un cargo o función pública está sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Penal COIP. El movimiento Construye denunció el día de hoy, 31 de agosto del presente, en la Fiscalía General del Estado a los delegados de la Junta Especial del Exterior, que declararon sin tener competencia legal la nulidad de las elecciones del 20 de agosto en las circunscripciones de Europa, Asia y Oceanía, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, el Caribe y África. Santiago Begdach, asesor legal de Carla Cruz Zambrano, candidata asambleísta por Construye en representación de Latinoamérica y el Caribe, pide que se investigue las causales por las que Cristóbal Pilca, Rubén Cuesta y Bolívar Lárraga, Tabata Fierro y Darwin Yepes, miembros de la Junta del Exterior, declararon inválidos los comicios. Adicionalmente, solicita que la Fiscalía tome versión a Diana Tamaint, presidenta del organismo CNE, a Enrique Pita, vicepresidente, y a Estela Acero y a José Cabrera, vocales del organismo del sufragio. Con estas declaraciones, la Fiscalía podría tomar medidas necesarias y decisiones para saber si es que existe o no responsabilidad de los consejeros, afirmó Begdach. Carla Cruz exhorta al CNE a no repetir las elecciones del exterior en el exterior. Su pedido se fundamenta en que en América Latina la participación de los electores fue del 100%. En Estados Unidos fue más del 70% y en Europa superó el 30%. El primer inciso del artículo 287 del COIP dice que la persona que ejerza funciones públicas sin ninguna autorización o simule algún cargo o función pública sería sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Las cosas. En Brasil se prioriza lo social en la presidencia del G20. Me alegro. El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país asumiría la presidencia anual del G20 el próximo 10 de septiembre, pretende imprimirle un fuerte
acento social al mecanismo que agrupa a las principales economías del mundo. El secretario de Asuntos Económicos de la Cancillería brasileña, Mauricio Carvalho Lirio, explicó este 30 de agosto en rueda de prensa que durante el periodo de que Brasil estaría al frente del G20, la principal prioridad de la agenda que propondrá Lula sería el combate a todos los tipos de desigualdades. Qué bien. Lula viajará este 7 de septiembre hacia Nueva Delhi, donde será celebrada la cumbre esta del G20 que concluirá el día 10, cuando la India le transfiera simbólicamente la presidencia anual a Brasil, que la ejercería plenamente a partir del 1 de septiembre. Carvalho Lirio dijo que Lula presentará sus prioridades para el G20 en la clausura de la cumbre de la Nueva Delhi, pero adelantó que estarían centradas en el combate a desigualdades en su más amplia expresión y citó como ejemplo las generadas por el hambre, la pobreza, el cambio climático o el género. El diplomático indicó que además, en la opinión de Brasil, el mundo ha progresado muy poco en el enfrentamiento a estas cuestiones sociales, las causales, las cuales el gobierno de Lula estaría convencido de que deben estar en el centro del debate de los países en desarrollo, pero también de las naciones más ricas. Un maestro venezolano necesita 19.24 salarios al mes para alimentarse a su familia, dice la ONG. La canasta básica en Venezuela cuesta $502.27, $502, ponle 27 centavos, pero el salario es de 26.9. Esta crisis ha causado más de 3.000 manifestaciones por derechos laborales, asegura el organismo. Un maestro en Venezuela necesita ganar el equivalente a 19.24 veces un salario mensual para acceder a la canasta básica de alimentos, calculada para una familia representativa de 5 personas, cuyo valor en julio fue de $502.27, dijo este miércoles el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, FBM, a través de Instagram, en el que el ente independiente indicó que el salario promedio del docente es de $26.09 al mes, un monto que representa apenas el 5.2% del costo de la canasta básica alimentaria familiar, lo que a su vez supone un déficit del 94.8%. Esta palpable realidad del alto costo de la vida impide a los maestros venezolanos cubrir la canasta alimentaria familiar y complica el pago de los gastos esenciales del hogar, aseguró el Sendas FBM. Criticó además que el Ejecutivo no decrete un aumento salarial tras un año y medio del último ajuste, pese a las presiones de los trabajadores que han protagonizado miles de protestas laborales este año, y denunció que avanzan las negociaciones colectivas. En el primer semestre del año, los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 oportunidades, el 72% del total registrado en ese lapso, 4.351 protestas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBCS. Desde marzo del 2022, el salario mínimo y las pensiones se mantenían en 130 bolívares, un monto que ha perdido poder de compra ante el alza de la cotización del dólar en el país, donde los comercios usan esta divisa como referencia para fijar sus precios. Venezuela acumula una inflación de un 121.3% hasta julio, cuando el incremento promedio de precios de bienes y servicios fue del 6.2%, igual que junio, según los datos oficiales difundidos el pasado 11 de agosto por el Banco Central.
de Venezuela. ¿Qué les parece?